Esta es una explicación de la utilización de la función de listas automáticas que estará disponible en la versión 2.2.10 de Domain. El objetivo de esta función es poder insertar contenidos en distintos equipos de una forma mucho más simple, automatizando los puntos de inserción y pudiendo realizar acciones masivas por distintos conceptos de grupos o circuitos. El primer paso para su utilización es crear los puntos de inserción automática. Para que estos puntos funcionen adecuadamente, así como otras funciones nuevas de esta y de próximas versiones, es muy importante que los equipos tengan configurada adecuadamente la resolución. Esto era algo que no era obligatorio en versiones previas. Va a ser muy importante que insistamos en que en las próximas versiones esto sí esté configurado. Si tomamos un equipo, vamos a ver que no tiene resolución cargada. Vamos a seleccionarle correctamente una resolución. Vamos a hacer lo mismo con otro equipo. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es editar la lista principal de un equipo y vamos a crear un punto de inserción automático. Los puntos de inserción automático puede ser cualquier lista de reproducción, ¿sí? Vamos a crear una nueva lista. Vamos a ponerle de nombre lista auto. En este caso la vamos a dejar en reproducir todos, pero podríamos utilizar cualquiera de las configuraciones. Por ejemplo, reproducir al azar o reproducir uno por vuelta. Es compatible con todas esas funciones. También es compatible con sublistas, con lo cual yo podría tener el punto de inserción 3 sublistas más abajo, por ejemplo. Vamos a aceptar, ya tenemos nuestra lista. Luego nos dirigimos a listas y buscamos la lista que creamos recién. La cliqueamos y en las opciones vamos a seleccionar el tipo de lista como automatizada. Le damos guardar. Verán que la lista desaparece de listas y ahora en este nuevo icono que es listas automatizadas, así es donde está disponible. Y si ahora le damos guardar en la lista principal, vemos que efectivamente acá tenemos la lista y nos indica con una A que es una lista automática. Por más que estas listas sean automáticas, podemos utilizarlas como preferamos. Eso quiere decir que podemos continuar editándolas manualmente, pueden agregar elementos dentro, pueden ingresar y navegarlas, no hay ninguna clase de restricción, ¿sí? Luego tenemos un nuevo elemento de interfase que se despliega con esta flecha que vemos en el lado izquierdo. En esta área vamos a poder precargar nuestros materiales para su utilización. En este caso vamos a arrastrar una imagen, la cual ya se encuentra en la misma resolución de trabajo del equipo. Vamos a precargar un video, también en la misma resolución. Y una escena que tenemos lista, que también ya se encuentra en la misma resolución. Una de las nuevas funciones de esta versión es que si estos elementos que nosotros vamos a cargar en los equipos, el sistema puede detectar automáticamente la resolución, nos va a ahorrar un montón de pasos. Directamente ya va a estar todo preconfigurado para insertarlo, siendo que reconoce que la resolución es compatible con la del equipo. En caso de que utilicemos elementos que no estén en la misma resolución, nos va también a permitir muy fácilmente adaptarlos en el momento. Vamos a, por ejemplo, precargar un elemento que no está en la resolución de trabajo del equipo, que sería este. Paso siguiente, entonces, nos dirigimos a listas automáticas. Este sector nuevo que tenemos en la izquierda, como verán, me quedan todos los elementos precargados. Yo puedo en cualquier momento hacer un clic para eliminarlos. Vamos a volver a cargarlo. O puedo utilizar limpiar para borrar todos los elementos. A su vez puedo colapsar este div y continuar operando normalmente la plataforma. Esto va a permanecer siempre y cuando yo tenga esta ventana de navegador abierta. Estos elementos me van a quedar precargados, ¿sí? Nos dirigimos entonces a listas automáticas. Acá tengo mi lista auto. Y podemos arrastrar uno o más elementos a la lista. Por ejemplo, si yo arrastro esta imagen, verán que automáticamente me sugiere un título de escena. Me tomó automáticamente la resolución correcta del equipo de destino. Dado que vio que la resolución del material y la resolución de la pantalla eran la misma, automáticamente ya la preselecciona. Y me carga por defecto las configuraciones que yo tenga de duraciones de escenas y efectos.
Yo en este caso podría elegir ir a editar la escena si quisiera, o simplemente, que es el objetivo de esta forma veloz de agregar elementos, darle OK. Lo siguiente que me ofrece es si quiero acá directamente aplicar alguna configuración de contenidos. Por ejemplo, seleccionar el cliente y la campaña que le corresponden, activar variables de campaña, o poner una fecha de caducidad, o cualquiera de los otros elementos que regularmente trabajamos en configuración de contenidos, o puedo simplemente pegar una configuración entre las existentes. Le damos guardar. Si no tenemos nada que configurar, simplemente damos guardar con el diálogo vacío, y automáticamente ya nos detecta que tenemos equipos conectados a estas listas y por consiguiente nos propone publicarlos. Si yo ahora le doy iniciar publicación, va a comenzar automáticamente a publicar en esos equipos. Como verán, es una forma muy rápida de, en un solo paso y en una forma similar a un asistente, enviar contenidos a diferentes equipamientos. ¿Sí? Podemos, como les decía, también agregar múltiples elementos a la vez. Por ejemplo, yo puedo tomar estos 3 elementos y los arrastro a este punto de inserción automática. En este caso, y esto es muy interesante, me da una oferta, que es si los quiero cargar en el nivel actual o los quiero cargar en una sublista. Por ejemplo, podría ponerlos en una sublista y configurar que esa sublista reproduzca uno por vuelta secuencial, considerando que sean distintos artes, por ejemplo, de un mismo cliente. ¿Sí? En este caso le voy a decir que los quiero cargar en este nivel, que no quiero una sublista. En este caso, la primera imagen, como ya creamos recién una escena, me la detecta, que ya existe una escena existente, me detecta que está en la resolución correcta. Le puedo dar OK para insertarla, o puedo poner agregar nueva resolución y me va a dar las opciones para crear una escena diferente. ¿Sí? Vamos a continuar y ya podemos iniciar publicación. Lo más interesante de esto es, si por ejemplo yo, en lugar de un elemento en la resolución correcta, si arrastro un elemento que está en otra resolución, como sería este caso, me toma la resolución del elemento, pero yo puedo fácilmente adaptarla. Y darle OK, y lo va a tomar automáticamente y lo va a adaptar automáticamente a la resolución de destino, y de la misma forma obtengo en el mismo lugar la opción de publicar a ese equipo en forma inmediata. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo es el proceso para realmente crear múltiples puntos de inserción y utilizarlo para distribuir circuitos. Para ello lo ideal sería tener distintas listas de inserción automáticas en distintos equipamientos con nombres un poco más descriptivos que esta. De hecho, vamos a borrar esta lista. Y vamos a crear, por ejemplo, 3 puntos de inserción para 3 equipos diferentes. Vamos a asegurarnos de tener resoluciones adecuadas. Creamos una nueva lista. Esto es el equipo 1. Para el equipo 2 vamos a crear una nueva lista. Equipo 2. Y para el equipo 3 vamos a asignarle una lista. Y vamos a crear el punto de inserción para equipo 3. Y vamos a marcar estas listas que creamos, todas como automatizadas. Bien, ahora que tenemos 3 listas automáticas, podemos hacer los mismos procesos que hicimos recién. Por ejemplo, arrastrar un elemento. Lo interesante es que podemos hacerlo a más de una lista a la vez. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengamos una cantidad importante de equipos y vienen y nos indican que tenemos que subir una determinada pauta a una selección específica de equipos. Podemos draguear para seleccionar múltiples, o podemos realizar una selección múltiple dejando presionada la tecla control y luego cliqueando en algunos de los equipos. Entonces, si yo en este momento luego tomo uno o más elementos y los arrastro teniendo múltiples listas seleccionadas,
me va a tomar de vuelta las resoluciones automáticas. En este caso chequea que no solamente el arte es igual a la resolución de uno de los equipos, sino igual a la resolución de todos los equipos en cuestión. En caso de que no fueran, me preguntaría para cada caso. Me ofrece nuevamente la configuración de contenidos, le doy guardar, y ahora me está ofreciendo publicar 2 equipos. Puedo iniciar la publicación y ya está. Envié un mismo arte a 2 equipos seleccionados de esta manera. De la misma manera podemos crear directorios. Entonces podemos crear, por ejemplo, un directorio que se llama circuito 1, y luego dentro del circuito 1 podemos, por ejemplo, colocar estos 2 equipos. Entonces podríamos tener múltiples circuitos, y luego lo que hacemos es tomar, por ejemplo, 1 y 2 elementos presionados con control, o puedo seleccionarlos de esta manera, 1 y 2 elementos, y los arrastramos directamente al directorio circuito. Ponemos que queremos cargar en este nivel, y ya estamos para la publicación. Vamos a hacerlo para circuito 1, que efectivamente tenemos equipos, cargar en este nivel, ok, y podemos iniciar la publicación de los 2 equipos. O podemos ingresar al circuito y nuevamente hacerlo solamente para uno de los elementos. O podemos arrastrar múltiples a uno o más elementos seleccionados. Si seleccionamos cargar en sublista, el mecanismo es el mismo. Creo la sublista, sub 1. Vamos a ponerle 1 por vuelta secuencial, como si fueran múltiples artes del mismo cliente. Aceptamos, creamos la escena y ya estamos de vuelta listos para la publicación, ¿sí? Otra cosa muy interesante es que podemos tener distintos puntos de inserción automáticos en los equipos, y realmente lo podemos hacer por cualquier criterio que consideremos. Eso quiere decir, podríamos tener múltiples puntos de inserción en cada equipo, en base a, por ejemplo, un punto de inserción que sale todas las vueltas y otro que sale una vez por vuelta, en base a uno que sale solamente a la mañana u otro que sale solamente a la tarde. O podemos tener puntos de inserción basados en clientes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un cliente que regularmente sale en una cierta cantidad de equipos, o que tiene un circuito personalizado armado, simplemente podemos ir a armar ese circuito en los distintos equipos. Lo creamos en lugar de como lo creamos recién, con el nombre del cliente. Por ejemplo, este es el punto de inserción de cliente 1. De la misma manera marcamos esa lista como automática. Y luego podemos proceder a arrastrar elementos directamente a un cliente en particular. Y esto, por supuesto, se va a insertar en todos los equipamientos que yo esté seleccionando. Es una forma muy ágil de trabajo. Vamos a proceder a limpiar acá. Es una forma muy ágil de trabajo, permite crear circuitos de una forma muy lógica, muy simple, utilizando criterios muy diversos. Y realmente cuando se trabaja con una cantidad importante de equipos, especialmente si el cliente tomó el trabajo previo de configurar adecuadamente todos sus elementos y resoluciones, permite distribuir muy rápidamente contenidos a los equipos.